Señor nos bendiga nuevamente. Así que continuamos con nuestro estudio de los fundamentos de la fe. Estamos en el quinto tema, ¿verdad? La obra de Cristo. Y vamos a estar aún ahí por el momento, nos vamos a quedar ahí por probablemente un par de sesiones más como máximo. Y dentro del tema, esta es la segunda sesión que tenemos. En nuestra primera sesión correspondiente a este tema, señalamos que la obra de Cristo comienza con el carácter de Dios. Y le hemos estado echando una mirada breve, muy por encima, al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y en esa oportunidad planteamos la pregunta, ¿por qué el sacrificio del Antiguo Testamento, el sacrificio que se llevaba a cabo allá en el templo, por qué tenía que ser perfecto, verdad? Nos planteamos esa pregunta y dijimos de que esto tiene que ver con la propia naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios la que determina el estándar de justicia. La naturaleza de Dios. No sé si se han dado cuenta, pero básicamente para comprender la necesidad de la obra de Cristo, nos hemos estado enfocando en el carácter de Dios, ¿verdad? En el carácter de Dios y en la naturaleza del hombre. Por lo tanto, otro de los tópicos que tomamos en la última sesión fue la universalidad del pecado. Si queremos realmente comprender por qué Cristo murió en la cruz, debemos de alguna manera enfocarnos en esos dos aspectos. ¿Cuál es el carácter de Dios y cuál es la naturaleza del hombre? De modo que en esta sesión estaremos compartiendo acerca de la necesidad de la expiación y de la obra sustitutiva de Cristo. Para quienes profesan ser cristianos, la obra de Cristo se encuentra en el centro de nuestra fe. Está en el corazón mismo del Evangelio y conlleva implicaciones prácticas para nuestras vidas cristianas, de la manera como lo comentamos en nuestra última sesión. Entonces, hemos visto allá, les comentaba que el apóstol Pablo allá, predicando a la iglesia de los Corintios, les dice, hace una declaración sorprendente, afirmando lo siguiente, dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. En pocas palabras, Pablo se determinó en predicar, en no predicar simplemente a Jesucristo como si hubiese sido un gran maestro, o como si hubiese sido un mártir, o una buena persona que no hubiese enseñado solamente aspectos de moralidad, sino que vino a predicar el aspecto central del Evangelio, el cual es el Mesías que había sido prometido y que fue crucificado para poder reconciliarnos de vuelta con el Padre. Ese fue el aspecto principal de la predicación, si uno lo pudiera concentrar en el centro, ¿verdad? Ese era el aspecto de la predicación de Pablo. Si pudiéramos considerar entonces la línea de fondo del Evangelio, tal vez podríamos decir de que el tema es Jesucristo, este crucificado para reconciliarnos con el Padre, con Dios. Pero la pregunta es, ¿fue realmente necesario que Cristo muriera? ¿No había otra manera? Y es tal vez a lo mejor una pregunta que a lo mejor ustedes se han hecho en algún momento, seguramente, tal vez, cuando han visto alguna película, La Pasión de Cristo, ¿verdad? Y ustedes a lo mejor, alguno de ustedes ha deseado como que a lo mejor llegando al final de la película, ojalá que fuera otro desenlace. ¿Fue realmente necesario que Cristo muriera? Para poder responder a esta pregunta, debemos tratar de comprender qué es lo que realmente se logró en la cruz. Entonces, es aquí donde introducimos esta palabra que probablemente no esté en nuestros vocabularios habituales, ¿verdad? A lo mejor es una palabra extraña que consideramos que realmente tendríamos que mirarla en un diccionario a lo mejor. La doctrina o la enseñanza de la expiación es central para el Evangelio y frecuentemente se le llama la expiación sustitutiva. Ahora, es importante saber que la palabra expiación tiene su raíz en el Antiguo Testamento, tal como lo leímos, ¿verdad? Cuando leímos hace un rato Isaías 53, vimos que allí estaba la palabra expiación.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra expiación no es usada directamente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el cumplimiento del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Recuerda que cuando estábamos en la sesión anterior dijimos de que el animal tenía que ser, el animal de sacrificio tenía que ser perfecto porque apuntaba, era un presagio y era un tipo, por decirlo así, del sacrificio perfecto que Cristo haría en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él fue sin pecado, por lo tanto su sacrificio fue aceptable para el Señor. Él tenía que ser perfecto y eso era lo que el sacrificio del Antiguo Testamento, eso estaba apuntando hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesús, allá en el Calvario. Entonces, mientras que el Antiguo Testamento usa el lenguaje de la expiación, el Nuevo Testamento desarrolla su cumplimiento a través de temas como la expiación, de la cual estamos hablando hoy día, la reconciliación, la justificación, la redención, lo cual son temas que estaremos desarrollando durante este tiempo. Ahora, la palabra expiación aparece 103 veces directamente en el Antiguo Testamento, principalmente a través de los libros de Moisés, tal vez en los Salmos y otros lugares como los que leímos allá en Isaías 53. El significado conlleva la idea de cubrir, de una reparación, de apaciguar, de propiciar el pecado. Entonces voy a compartirles, en esta ocasión les voy a compartir 4 verdades que considerar respecto a la necesidad de la expiación. ¿Por qué fue necesario? Entonces, estas 4 verdades a considerar son: la necesidad de la expiación nace a partir de la demanda por justicia divina. En segundo lugar, la necesidad de la expiación nace a partir del carácter de Dios. En tercer lugar, la necesidad de la expiación y la obra sustitutiva de Cristo. Y en cuarto lugar, Cristo satisfizo completamente los aspectos del carácter de Dios. Entonces, en primer lugar, la necesidad de la expiación nace a partir de la demanda por justicia divina. La necesidad de la expiación nace a partir del principio divino de que el pecado debe llevar un castigo. Ese es un principio divino. Allá en el siglo 7 a.C., el profeta Nahum, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente, dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Dios no pasará por alto ningún culpable, ni lo dejará impune, sino que finalmente lo llevará a la justicia. Debemos saber que todos los pecados, aún hoy en día, aunque esta profecía, esta declaración del profeta Nahum fue hecha en el Antiguo Testamento, las implicaciones están presentes aún hoy en día. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios llevará a la justicia a los culpables y nosotros debemos saber que todos nuestros pecados serán castigados. Ahora, para quienes han doblado su rodilla al Señor y se han arrepentido y deciden seguirle, nuestros pecados pasados son castigados a través de Jesucristo. Y de eso se trata la expiación. Jesucristo llevó todos nuestros pecados y Él nos hizo nuevas criaturas. Pero para quienes decidan no doblar su rodilla y no seguir, y no arrepentirse, y no seguir al Señor, entonces ellos tienen que sufrir por ellos mismos las consecuencias de sus pecados. Por otra parte, otro principio fundamental que une la relación entre Dios y los hombres es de que no puede haber perdón de pecados, no existe la remisión de pecados a menos que haya un derramamiento de sangre. Así de serio es el pecado para Dios. No puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Para nosotros hoy en día, el pecado lo tomamos tan livianamente, ¿verdad? Hasta nos reímos cuando escuchamos historias, sea en la televisión o de otras personas que hizo estas maldades, ¿verdad? Pero para Dios no es así. Y como su naturaleza, su justicia es perfecta y Él
determina el estándar de la justicia, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a esa justicia. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos tomar seriamente. Hoy en día las personas piensan que sus pecados van a ser borrados con el tiempo. Tal vez al ser buenas personas. Tal vez al ser personas que son personas decentes, que dicen yo no le hago mal a nadie. O tal vez piensen que a lo mejor muriéndose los pecados van a ser borrados, ¿verdad? Pero aquí el Señor está determinando cuál es el estándar. Y para Él el estándar es de que no hay perdón, ni lo habrá, a menos que haya derramamiento de sangre. No hay perdón perfecto sin un sacrificio perfecto. Por lo tanto, la necesidad de la expiación nace a partir del principio divino de que el pecado debe ser castigado. Pero si hasta nosotros comprendimos eso, ¿verdad? Si alguien comete una falta, digamos, una injusticia, un delito contra usted espera que los jueces terrenales, ¿verdad? Los tribunales, usted espera de que el juez actúe de forma justa y castigue a esa persona, ¿verdad? Y lo lleve ante la justicia y le imponga una multa o lo que sea, ¿verdad? Nosotros comprendemos eso. Bueno, para el Señor no es diferente, solamente que para el Señor Él determina de que el pecado debe ser castigado y esa está en base a su justicia perfecta. En segundo lugar, la necesidad de la expiación nace a partir del carácter de Dios. Lo ven nosotros en cada categoría que hemos hablado acerca de la obra de Cristo y aún de otros pasajes, siempre estamos considerando el carácter de Dios. Gracias a Dios que en el principio de este año cubrimos la mayoría, ¿verdad?, de los atributos de Dios. Por lo tanto, dijimos en esa oportunidad que los tópicos subsiguientes siempre íbamos a estar volviendo a los atributos de Dios. Y en esta ocasión queremos compartir de que la expiación nace a partir del carácter de Dios. La doctrina de la expiación tiene su fundamento en el amor, la ira y la justicia de Dios. Fue el amor lo que proveyó un camino de escape para los pecadores. Y fue la justicia divina lo que requirió que ese camino satisfaciera las demandas de la ley divina. Ahora, allá en Romanos 3, 24, 25 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Si usted tiene una Biblia y tiene su Biblia abierta y puede subrayarla, usted puede subrayar esa palabra, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció, dice, como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Entonces, expiar es reparar un daño, debe haber una restauración por el daño hecho. El pecado no podía ser perdonado bajo ninguna otra condición. Cuando consideramos el carácter de Dios, es necesario, por lo menos unos minutos, considerar lo que es el gran dilema. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez acerca de lo que es el gran dilema. Dice allá en Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando citamos el verso anterior, el cual dice que somos justificados gratuitamente, ¿verdad? Lo dijimos allá en Romanos 3. El hecho de que la salvación sea un regalo para el pecador arrepentido, que reconoce su pecado, no significa por ningún motivo que el precio haya sido sin conflicto para Dios. La mayoría de nosotros que somos padres hemos lidiado con situaciones, ¿verdad? Hemos lidiado con situaciones donde sabemos que es necesario en su tiempo, ¿verdad?, castigar a nuestros hijos.
Nosotros sabemos que es necesario, pero existe una tensión de emociones. ¿Por qué? Porque les amamos, ¿verdad? No es fácil. Vemos allá en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, un profeta menor, en el capítulo 11, cómo Dios se refiere a Israel como su propio hijo, ¿verdad? Y a quien le había enseñado a caminar, a quien le había llevado en los brazos, con quien se había inclinado para darle comer, pero este hijo le salió rebelde. Le resultó rebelde y no apreció el tierno amor de su padre. Israel estaba resuelto a darle la espalda a Dios, por tanto merecía ser castigado. Y es allí donde vemos el conflicto de emociones, ¿verdad? Un número de oportunidades pregunta, ¿cómo podré? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría destruirte? ¿Cómo podría dejarte? ¿Cómo podría abandonarte? Manifestando el conflicto entre lo que debe hacer debido a su justicia y lo que no puede hacer debido a su amor. Habiendo una tensión interna entre la compasión de Dios y el ardor de su ira santa debido al pecado. Pero esto no es un tema nuevo en el Antiguo Testamento. Vemos allá en el libro de Éxodo, después de que Moisés estaba allá en el monte Sinaí, había traído por primera vez las tablas de la ley, escritas por Dios mismo por su dedo, ¿verdad? Y el pueblo estaba desenfrenado, adorando a un becerro de oro. Y Moisés quiebra las tablas. Y luego Dios le dice que suba nuevamente, después de que hubo un juicio ahí. Lo pueden ver ustedes allá en Éxodo 32, 33. Le dice a Dios que suba nuevamente al monte Sinaí, ¿verdad? Le da instrucciones. Y allá Moisés, en Éxodo 33, le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Recuerde que hemos dicho en otras ocasiones de que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento especialmente habla del nombre del Señor, es algo significante. No es como cuando hoy día digo, tú eres Juan, yo soy Sergio, ¿verdad? El nombre del Señor conlleva algo que ustedes lo van a ver en este verso que les voy a leer. Entonces, sucedió allá en Éxodo 34 que Dios pasa delante de él y hace esta proclamación de su propio nombre y le dice, Jehová, Jehová, poderoso, misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad, que hace misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que, ponga atención, no tendrá por inocente al malvado. No lo tendrá por inocente. Entonces usted ve en ese texto, usted ve Dios declarando su nombre, en pocas palabras, los aspectos del carácter de Dios. Y por una parte dice que Él es misericordioso, que hace misericordia a millares, pero que no tendrá por inocente al malvado, declarando así un aspecto de su justicia. De ahí la significancia, como ustedes probablemente estarán pensando, de todos esos aspectos del carácter de Dios que compartimos anteriormente, ¿verdad? En el tema número 3. Como se pueden dar cuenta, la iglesia, lamentablemente la iglesia moderna ha reducido todos los atributos de Dios solo al amor, ¿verdad? En pocas palabras, todo el carácter de Dios, su justicia, su santidad, su poder, su ira santa, han sido lamentablemente absorbidos por aquellos atributos que tal vez nosotros nos sentimos más cómodos, ¿cierto? Como el amor divino. Y torciendo las Escrituras, eligiendo, ¿verdad?, lo que ellos lamentablemente deciden de que es mejor para ellos. Destruyendo así la seriedad del concepto bíblico acerca del nombre de Dios o del carácter de Dios. La respuesta al dilema divino es la cruz. Dios da a conocer su santidad y su amor
en forma simultánea. Allí se combinan la justicia inflexible del Señor hacia el pecado, ¿verdad? Y su amor. Cristo recibe el castigo y el pecador arrepentido recibe el perdón. La cruz es la respuesta al dilema divino. Allá en el Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Entonces, número 3, la necesidad de la expiación y la obra sustitutiva de Cristo. Es muy importante de que nosotros, como que profesamos ser cristianos, tengamos en cuenta estos aspectos clave del Evangelio. Es clave que podamos comprender el aspecto de sustitutivo, la obra sustitutiva de Cristo y la expiación. ¿Cómo podríamos nosotros articular el Evangelio dejando eso de lado? Y no estoy diciendo que a lo mejor deberíamos, cuando compartimos el Evangelio, dar con lujo detalle todos los aspectos de los cuales le estamos compartiendo ahora, pero por lo menos deberíamos tratar en una manera básica, simple, de poder explicar estos aspectos. Porque si lo único que estamos haciendo es decir, Dios te ama y quiere que vayas con Él al cielo, pienso que estamos reduciendo el Evangelio a algo que no está hecho en forma precisa. Entonces veamos la necesidad de la expiación y la obra sustitutiva de Cristo. La pregunta, ¿cómo podía Dios expresar simultáneamente su santidad mediante el juicio y su amor mediante el perdón? Dijimos que esa era la respuesta, ¿verdad? Era la respuesta a lo que era el dilema divino. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucede? Solo proporcionando un sustituto divino para el pecador. Voy a leerlo de nuevo. ¿Cómo podría Dios expresar simultáneamente su santidad mediante el juicio y su amor mediante el perdón? La respuesta es proporcionando un sustituto divino para el pecador, de modo que el sustituto recibiera el juicio de Dios y el pecador recibiera su perdón. Cristo fue ese sustituto. Cristo fue el sustituto perfecto designado por Dios mismo. Y lo vimos allá, ¿verdad? Lo vimos allá en nuestra lectura inicial en Isaías 53. Y voy a leer nuevamente, solamente 2 versos, el 5 y el 6. Y ponga atención porque usted va a ver la cantidad de veces que dice la palabra por nuestra, ¿verdad? Y usted va a poder, o espero, poder comprender que el hecho de que dice que es por nuestra es porque Cristo fue nuestro sustituto. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, yo creo que honestamente no hemos comprendido el amor de Dios. No hemos comprendido su anchura. No hemos comprendido su longitud. No hemos comprendido su altura y su profundidad. Y es la razón por la cual Pablo allá en Efesios ora para que ellos puedan tener esa comprensión, para que sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para que ellos puedan comprender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Es solamente leer Isaías 53 para poder tener un vistazo, tal vez simplemente a través de la nieblina, de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no tenía que haber ido a la cruz. Nosotros merecíamos el juicio del Señor, pero Él fue nuestro sustituto. Allá en 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y esta frase describe la relación entre Cristo y nuestros pecados, la cual no es fácil de comprender a primeras.
Las palabras llevar, cargar con el pecado siempre tienen que ver con soportar las consecuencias del pecado. En el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, el culpable tenía que cargar con su propio pecado, por las consecuencias de su propio pecado. En alguna ocasión, allá dice en el Antiguo Testamento que el marido tenía que llevar con la culpa del pecado de su esposa, pero en una manera mucho más expresiva. Allá en el libro de Levíticos habla acerca del día de la expiación y en ese texto dice que Aarón debía colocar sus manos sobre uno de los machos cabríos o uno de los chivos, ¿verdad? El chivo de la expiación. Debía confesar los pecados del pueblo o de la nación, transfiriendo los pecados simbólicamente del pueblo hacia el chivo, y luego el chivo debía ser llevado al desierto para morir, para que el chivo experimentara las consecuencias del pecado no propio, sino del pueblo. Veamos Levíticos 16:22, dice, el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz, quien llevaría un pecado no propio, porque Él nunca hizo un pecado, sino que llevaría el pecado de aquellos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Aquí se ve que llevar el pecado de otros significa transformarse en su sustituto, sufrir en lugar de otro el castigo de su pecado. El chivo lleva el castigo y luego el pueblo recibe el perdón. Sobre esas bases nosotros somos perdonados, Dios nos da una nueva vida y somos nueva criatura en Cristo. El chivo expiatorio es el Cordero de Dios, Jesús, quien lleva el pecado del mundo. Cuando nos arrepentimos, nuestros pecados son transferidos de la misma manera que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente en el chivo expiatorio. De esa misma manera, nuestros pecados son transferidos en el momento que decidimos seguir a Cristo. Como hemos dicho anteriormente, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, sin embargo, apuntaba al sacrificio de Cristo en el Calvario, y este era una provisión temporal. Lo dice en Hebreos 10:4, dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Los escritores del Nuevo Testamento comprendieron que el sacrificio del Señor Jesús era final y que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento había alcanzado su cumplimiento final. La cúspide, el cumplimiento, todo eso apuntaba hacia Jesucristo. Estos sacrificios del Antiguo Testamento tenían que repetirse indefinidamente cada año, pero Cristo murió una vez y para siempre. Por eso que cuando leímos Isaías 53, el inocente que sufre habla acerca de Cristo. Él cargó con nuestros dolores, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Todo este lenguaje claramente apunta a una sustitución, describiendo a quien fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una y otra vez vemos esta frase por nuestros, ¿verdad? Hermanos, Jesús no murió por sí mismo, sino por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y lo hizo voluntariamente por amor por el pecador. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, de su vida por sus amigos. Es impensable. Cuando consideramos estas verdades, hermanos, amigos,
Es impensable que el mundo rechace el amor de Dios. Es ilógico que rechacen las buenas nuevas del Evangelio, a pesar de saber lo que Cristo ha hecho para brindarle el perdón, salvación, una nueva vida, un nuevo comienzo. Cristo probó la grandeza de su amor al morir por sus amigos y aún por sus enemigos. Es imposible que el amor pueda llegar más lejos que eso. Es imposible que llegue más lejos. No hay amor más grande que estar dispuesto a dar la vida por aquellos a quienes amamos, pero no solamente eso. No hay amor más grande que estar dispuesto a dar la vida por aún pecadores rebeldes como nosotros, indignos. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús.